Día 4, pediatría. Vamos a recordar y a repasar los conceptos clave de lo que son enfermedades infecciosas, enfermedades de vectores. Los vectores son animales que transportan el microorganismo. Vamos a ver el toxoplasmosis, que es una antrozoonosis producida por el Toxoplasma gondii, afecta al hombre y múltiples mamíferos. Esta suele entre los 5 y 20 años ser un cuadro asintomático en la mayoría de los casos. Su contagio, el huésped definitivo es el gato, que elimina los quistes en las heces, y las heces con quiste pueden contaminar el suelo. Son ingeridas por animales herbívoros que contraen la infección. Se transmite de persona a persona por la carne, si no está suficientemente hecha. También puede contagiar vegetales. Otro medio de transmisión, ser humano, si no se lava adecuadamente las manos y los alimentos. La clínica, en la toxoplasmosis congénita, se produce cuando la madre adquiere la infección durante la gestación y afecta al feto. El riesgo de toxoplasmosis en el feto es directamente proporcional a la edad gestacional, produce infección. La gravedad es mayor cuando más inmaduro está el feto. En el recién nacido se presenta la tetrada de Sabin. Esta consiste en coriorrenitis, que es la manifestación más frecuente. Aparece de forma tardía, calcificaciones intracraneales difusas, hidrocefalia, convulsiones, puede llevar hasta la muerte fetal. La infección en el segundo y tercer trimestre es más frecuente que en el primero. El recién nacido presenta síntomas leves y enfermedad subclínica. El tratamiento debe ser tratado con pirimetamina, sulfatiazina, ácido fólico durante al menos los 12 meses. Se puede añadir prednisona si demuestra coriorrenitis. La prevención, como parte del screening del embarazo, una serología, la madre de toxoplasmosis, la madre tuviese la IgG positiva, hay una infección pasada, no sería necesariamente en ninguna medida. Si hubiera tenido contagio previo, se debe tomar medidas preventivas con control de alimentos, no ingerir carne cruda ni vegetales que no estén desinfectados y evitar el contacto con gatos. Sobre la malaria o paludismo, esta es una enfermedad producida por el plasmodium, que puede ser de diversos tipos: malaria, falciparum, vivax y oval. Como vector actúa el mosquito anófeles. Es importante en ciertas zonas endémicas, aquí en República Dominicana. A nivel pediátrico, hay un mayor número de infecciones por la menor inmunidad del niño y la piel más fina. Su ciclo de infección tiene dos partes: asexuada en el ser humano, donde produce la entrada en el hematíe, como vemos acá, y se reproduce, rompiéndose y liberando el merocito, y producirá gametos. En la parte sexuada, esta se produce al mosquito, que chupa la sangre adquiriendo esos gametos. Se une ambos en el mosquito. Usted comienza el nuevo ciclo de picar a otro humano. En la forma del Plasmodium vivax y oval pueden quedar unas formas durmientes llamadas hipnozoitos. Pueden aparecer
Una vez pensando que hemos acabado con la infección, en la clínica, el inicio es un cansancio, cefalea, náusea, mialgias, calor y frío, con escalofrío, sudoración. Entonces produce de 3 a 5 días, dependiendo del tipo de plasmodium. Si es malaria, será entre 72 horas. El diagnóstico se debe sospechar clínicamente. Se solicita una analítica con hemograma bioquímica basada en enzima hepática y marcadores de inflamación. Esta es la gota gruesa, un frotis sanguíneo en el que podemos observar la presencia de parásitos, como contabilizarlo y ver el tipo de especie que es. Sobre las complicaciones, afecta a conciencia, pueden presentar convulsiones, así como amenizarse. El tratamiento es sensible a la cloroquina, se emplea la cloroquina para antipalúdico en la primera elección, si se sospecha Vivax y Oval, debemos emplear primaquina para eliminar los inoxoides. Se emplea también otras opciones como atrovaquona o progluanil o clorhidrato de cloroquina. Se debe asociar también con doxiciclina o clindamicina. Para la prevención no hay vacuna de la malaria. Sobre la leptospirosis, esta es una infección producida por el grupo de bacterias Leptospira, en especial la Leptospiras interrogans. Es una espiroqueta aerobia en las aguas estancadas. Su reservorio en los animales salvajes, ratas, perros, que la excretan por la orina. Es más frecuente en adultos. Los niños pueden contagiarse por las aguas contaminadas o directamente con el animal. Sobre la clínica, hay fiebre elevada, malestar, mialgia, síntomas digestivos, conjuntivitis, que afecta a nivel de conciencia, mejora de 5 a 7 días. Cuando aparece la segunda fase o fase inmune, se puede distinguir una forma histérica, como es la enfermedad conocida como enfermedad de Weill. Esta afecta hepática, renal, el sistema nervioso central, además de vasculopatía, afecta fenómenos acompañados de hemorrágicos. El diagnóstico se establece por la visión del microorganismo en sangre. Otros cuadros por filaria han sido el diagnóstico, dijimos que se sospecha de establecer ante fiebres prolongadas con antecedentes de contacto con agua estancada. Si aparece ictericia o hemorragia, será más severo. Entonces hay que intentar aislar la leptospira de la sangre y el líquido cefalorraquídeo. El tratamiento de lesión es la penicilina a altas dosis. El comienzo del tratamiento puede aparecer una reacción de Harris-Hersheimer. Esta es menor si se emplean corticoides. Sobre la faliriasis linfática, estos son unos parásitos de la familia de los gusanos que se desarrollan en vasos linfáticos y sanguíneos. Se transmite por la picadura de mosca, mosquito, a la vez habrá picado la persona infectada. La más frecuente es la filariasis linfática. Esta es producida por Escherichia bancrofti. Esta produce un cuadro de adenopatía generalizada, sobre todo inguinales y linfática en los miembros inferiores. Es una infección muy lenta de evolución.
por lo que se verá con una frecuencia en niños mayores. De forma extrema será el elefantiasis. El diagnóstico se va a establecer por una visión microscópica en sangre, en nuestro organismo. Se trata con fetilcabamacina durante un largo periodo de tiempo. Otro cuadro por filaria sería la oncocercosis, que esta produce una afectación cutánea en un lugar de entrada del parásito y afecta ocular con fotofobia, una sensación de cuerpo extraño, dando una sinequia al cristalino y sigue evolucionando a la ceguera. Sobre el dengue, este es un cuadro producido por un arbovirus transmitido de Aedes aegyptus. No crea inmunidad cruzada entre los diagnósticos subtipos, por lo que la misma persona se puede reinfectar. Hay dos cuadros, fiebre de dengue, que esta es la primera infección por uno de los subtipos, cursa con fiebre alta, cefalea retroorbicular, vómitos, exantema maculopapuloso, afecta palmas y plantas de los pies, aparece en fase de convalencia, con cansancio. El dengue hemorrágico, este se produce por la siguiente infección del arbovirus. Este inicia como la fiebre del dengue, pero aparece un exantema, petequia en la piel y mucosa, con una plaquetopenia marcada, signo de aumento de permeabilidad capilar, edemas, derrame, pudiendo acabar en shock. El diagnóstico se hace por laboratorios. El tratamiento es sintomático y hay que controlar el estado hemodinámico de los casos de hemorragia. No hay vacuna. Meningitis bacteriana aguda. Esta es una inflamación de las meninges que se identifica por la presencia de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Esta puede ser de etiología infecciosa, no infecciosa. Se distingue la de origen viral, bacteriano, fúngico. El término meningitis aséptica es un término confuso que se aplica ya en aquellas meningitis habitualmente linfocitarias. Los estudios microbiológicos habituales nos revelan la etiología infecciosa que aparece, pero mediante las técnicas de biología molecular se pueden demostrar los casos ya, la implicación del virus. El agente más frecuente son los meningococos, Neisseria meningitis, neumococo, Haemophilus influencial de tipo B. En los mayores, ya mayores de 20 años, la más frecuente es Streptococcus neumonía, seguido de Neisseria meningitis. Las manifestaciones: fiebre elevada, cefalea, rigidez de la nuca, signo meningio positivo, el de Kernicks y Brunstinsky, náuseas, vómitos, sudoración y postración. Hay complicaciones de los pares craneales 4, 6 y 7, confusión y convulsiones. El diagnóstico se realiza por análisis citológico bioquímico y microbiología del líquido cefalorraquídeo. Es muy importante recordar que antes de realizar una punción lumbar hay que descartar hipertensión intracraneal mediante mediante un fondo de ojo. Y si fuera necesario, la realización de una tomografía computarizada de cráneo. La meningitis bacteriana, esta se denomina también purulentas, van a predominar la glucorragia, va a estar disminuida, menor de 40 miligramos sobre decilitro, aunque hay que medirla en comparación a relativa con la glucosa en sangre y proteínas elevadas. Logran y cultivo de líquidos cefalorraquídeos ayuda a la afiliación etiológica. Sobre el tratamiento, es empírico de las bacterianas, depende de la etiología y se sospecha según la edad.
El recién nacido se debe usar ampicilina que cubrirá la listeria y cefotacima. En niños mayores y adultos, cefotosamina o cetriazona, ¿ya? Cefalosporina de tercera generación. Si es conveniente el tratamiento empírico, vancomicina, añadirla a esta. Los corticoides, en los niños se ha demostrado que la administración de corticoides disminuye la incidencia de complicaciones, reducir la inflamación meningia. Complicaciones, aquí para iniciar el tratamiento inmediato por poco tiempo, se queda demostrado la realización de la punción lumbar o de la tomografía computarizada, pues se ha visto que ha mejorado el pronóstico. Y puede haber secuelas hasta en la cuarta parte de los niños afectados, tan graves como la epilepsia o retraso psicomotor, siendo la sordera, neurosensorial, la secuela más frecuente. La profilaxis, quimioprofilaxis, esto se indica en contactos íntimos, compañeros de guardería, compañeros más cercanos en la escuela. Se realiza con cetriazona por vía intramuscular, dosis única, rifampicina en los adultos. Para el serogrupo B, esto es más frecuente en los casos esporádicos, no hay una vacuna. Si la infección está producida por los subgrupo A o C, se aconseja la vacunación de aquella persona que se administraron la quimioprofilaxis antibiótica. Existen vacunas antineumococo subgrupo, especialmente en población mayores de 65 años, inmunodeprimido o enfermedades crónicas frente al hemófilo influencial, grupo B. Se aconseja también la quimioprofilaxis de meningitis por Haemophilus influenzae en contacto íntimo, familia, guarderías, de menos de 6 años. En la encefalitis, esta es una forma frecuente, esporádica en niños, es la producida por enterovirus en neonatos, puede causar encefalitis en el seno de la infección perinatal. Su clínica es cefalea, fiebre, alteración del nivel de la conciencia, estupor o coma profundo. Está acompañada de focalización neurológica o convulsiones. La asociación con la fiebre del lóbulo temporal, esto sugiere una encefalitis por el P simple. Su diagnóstico va a ser clínico. Hay aumento del linfocito de proteína con glucosa normal. Se realiza mediante la demostración del material genético en el virus del líquido, claro, raquídeo, mediante una punción, mediante el PCR. Esta prueba tiene resultados que se obtienen tardío, por lo que antes del cuadro clínico sugiere que se debe iniciar tratamiento empírico. Son útiles las pruebas de imágenes. La gastroenteritis, esto es un cuadro infeccioso del tracto gastrointestinal. En encefalitis, cuando recordemos el tratamiento precoz, es con aciclovir intravenoso en caso de que se sospeche de virus herpes, y también varicela zoster. Seguimos entonces con la gastroenteritis. Esta puede acompañarse de fiebre, vómito, dolor abdominal, diarrea. Consiste en aumento del número de deposiciones o una disminución de consistencia en la misma en caso de diarrea aguda. La más común es gastroenteritis. Tiene una duración de 14 días. Esto lleva a un cuadro de deshidratación. La etiología, los virus, bacterias como Escherichia coli, el Campylobacter, Shigella, Salmonella. No se puede olvidar el cólera.
los parásitos, entamoeba histolítica, los ascaris, la patogenia, se puede producir diarrea dentro de los cuadros aguda, diarrea osmótica. Estas son lesiones, lesionan los microbilis en la pared intestinal, diarrea enterotóxica, actúan sobre los enterocitos, hace que a la vez absorban líquidos, algunos típica del cólera, hay tipos de Escherichia coli, Campylobacter, entre otros, la diarrea enteroinvasiva, que esto produce bordes libres de enterocitos, penetra el microorganismo la cédula produciendo desequilibrio entre la absorción y secreción. Sobre las manifestaciones clínicas, que es la diarrea, se caracteriza un diagnóstico etiológico, diarreas con producción patológica, moco, sangre, la diarrea muy líquida, a chorro, muy voluminosa, se relaciona más con enterotoxinas, hay vómitos, la situación de deshidratación, no teniendo tolerancia a líquidos, dolor abdominal, periumbilical. El diagnóstico es clínico. Por lo que el microorganismo que produce el cuadro más duradero, de ahí la importancia del coprocultivo y examen de parásitos. El tratamiento debe ser asintomático, reposición de líquidos. En caso de producción de deshidratación, trataremos de llevar a cabo la rehidratación oral. La antibioterapia no está indicada, salvo en casos específicos de algunas diarreas. Suelen emplearse cefalosporina de tercera generación, cotrimazol o quinolona. En caso de cólera se debe con doxiciclina u otro antibiótico que sea efectivo. Si es Shigella o enteroinvasivo, también se emplea tratamiento, como siempre. Los antidiarreicos están contraindicados. La prevención, medidas de prevención general, a nivel vacuna, vacuna contra rotavirus. La sífilis congénita es una enfermedad producida por el Treponema pallidum. Este apartado solo nos va a referir a los efectos de la infección durante el embarazo, produciendo el cuadro denominado sífilis congénita. Las mujeres con la probabilidad de tener hijo afectado de sífilis congénita son las no tratadas con sífilis primaria, secundaria o latente, pues precoz. Las manifestaciones clínicas se dividen en dos grupos: sífilis congénita precoz durante los 2 primeros años de vida, se manifiesta con hepatomegalia, lesiones cutáneas mucosas, polimorfas con afección, palmo plantar, rinorrea, hay lesiones de afección perióstica, asifilitis congénita tardía. Esto desde los 2 años en adelante muestra una triada de Hutchinson, queratitis, síntomas más frecuentes, hipoacusia y alteraciones dentarias. Deformaciones óseas, frente olímpica, engrosamiento clavicular, articular, parexia juvenil, tabes juvenil, el tratamiento es penicilina intravenosa. Sobre las enfermedades exantémicas de la infancia, tenemos que son producidas por virus, salvo la escarlatina. Esta se habla en relación con la faringoamigdalitis hepatocócica. El sarampión, etiología, es causa por el paramisovirus, un virus de ARN, abarca una fase prodrómica antes de la aparición del exantema. La clínica
periodo de incubación 10 días, periodo prodrómico o catarral 3 a 5 días, aparición de fiebre, tos seca, rinitis, conjuntivitis. Aquí recibe una fase donde hay manchas blanquecinas en el aro eritematoso de la mucosa subyugal. Esta se recibe el nombre de las manchas de Copeland. Se considera un signo patognomónico del sarampión. El periodo de exantema de 4 a 6 días, complicaciones, otitis media, neumonía, la prevención y tratamiento, administración de gamma globulina, antisarampión a los 5 días posterior a la exposición. Se indica a lactantes, esposos no vacunados, pacientes con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos. La prevención activa es la vacuna triple vírica. Su tratamiento va a ser sintomático y aislando hasta 5 días después de la desaparición de la erupción. Sobre la rubeola, esta es por el virus RN familia de Togavidae. Su exantema dura de 7 a 8 días después de que haya aparición, se transmite. En la clínica se va a caracterizar prodromos 1 o 2 días con cuadro catarral, fiebre, conjuntivitis, exantema, petequias en el velo del paladar. Esto no es no patognomónico o poco frecuente. Las manchas de Foschheimer, que este es un signo más caracterizado de esta fase, son las adenopatía dolorosa, retroauriculares, cervicales y post-occipitales. Va a haber un exantema de 3 días. Otro hallazgo son leucopenia, trombopenia, linfocitos atípicos, las complicaciones, artritis, encefalitis. La prevención, la inmunoglobulina sérica de 7 a 8 días tras la exposición y se realiza la vacuna de la triple vírica. La varicela, que esta lo ocasiona el virus de la varicela zoster, dura de 10 a 21 días, fiebre, tos, rinorrea, complicaciones, va a haber exantema, con lesiones de distinto estado evolutivo, mácula, pápula, vesícula, póstula, costra. Esta se conoce como el exantema del cielo estrellado. Puede afectar a mucosa, regresa en una semana, sin dejar cicatrización. Complicación de neumonía, el síndrome de Reye, profilaxis, la prevención activa, virus atenuado de la varicela zoster. El tratamiento es asintomático. Sobre la parotiditis, está el virus ARN del grupo Paramisovirus. La clínica cursa de forma subclínica. El periodo de incubación de 14 a 28 días. Va a producir fiebre, mialgia, cefalea, malestar general. Y en la fase de la tumefacción glandular, de la parótida, de la glándula feta con mayor frecuencia, el 75% de los casos. En la exploración suele observarse un edema localizado en la rama ascendente de la mandíbula y la mastoide que afecta el lóbulo de la oreja hacia arriba y hacia afuera. La piel subyacente no está afectada. La palpación suele ser dolorosa. Diagnóstico es clínico, el hemograma es inespecífico, puede haber elevación, se debe realizar serologías del virus, el aislamiento del virus en la saliva, orina, líquido cefalorraquídeo en la sangre. Las complicaciones, orquitis,
epidimitis, que aparecen ya en adolescentes, en los adultos tras el octavo día, con dolor y tumefacción del cuarto día de duración, la atrofia del test como secuela ocurre de 30 a 40% de los casos. También la sordera neurosensorial unilateral. La parotiditis es la primera causa adquirida por sordera nerviosa unilateral, artritis de grandes articulaciones. El tratamiento es asintomático. Está evitado la ingesta de ácidos, loaine, las compresas frías en la región parótida. Otras enfermedades exantémicas son exantema súbito, esta enfermedad, el tema infeccioso o megaloeritema. Sobre las enfermedades hematológicas, ya vamos a hablar de la anemia ferropénica. Esta es una disminución de la cifra de hemoglobina, el número de hematíes. En el caso de la anemia ferropénica, esto se produce por un descenso del hierro. Es necesario para la síntesis de la hemoglobina. Esta se va a caracterizar por una anemia microcítica o hipocrómica. Los hematíes son pequeños. La etiología es más frecuente durante la infancia por el déficit de hierro. Puede verse a varias causas. Hay un aumento de la necesidad. El caso más común en la prematuros es la necesita más hierro proporcionalmente. En el resto de recién nacido y lactante, el crecimiento es rápido. El déficit de aporte, la alimentación láctea exclusiva, por su contenido insuficiente de hierro, hipovitaminosis, déficit de la vitamina C, cuadro de mala absorción, aumento de las pérdidas por hemorragias digestivas, respiratorias a nivel renal. Sobre las manifestaciones, palidez cutáneo mucosa, cansancio, soplo sistólico, taquicardia. El diagnóstico diferencial con anemia de procesos crónicos, talasemia, ferropenia. Se deben hacer estudios de hierros. El tratamiento, aquí se va a corregir la cifra de hierro. Podemos comenzar en casos leves y por dietas inadecuadas, mejorando la alimentación y aportando más alimentos de origen animal proteico. Es fundamental el aporte de hierro, ya sea por vía oral en forma ferrosa. Sobre la anemia falciforme, esto es un cuadro producido por hemoglobinopatía. La alteración de la estructura de la hemoglobina se produce por una sustitución de glutamina por vialina en posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Esto da lugar a una hemoglobina estructuralmente distinta, de conocer a la hemoglobina S de forma de OTS simple. Las manifestaciones clínicas se comprenden que la hemoglobina S es inestable bajo alguna circunstancia, va a precipitar modificando la forma del hematíe, haciéndolo más flexible. La hipoesplenismo funcional o la crisis vaso-oclusivas, hemólisis crónica con anemia variable, complicaciones típicas de la hemólisis, hipoesplenismo funcional, aquí va un aumento de las infecciones, sobre todo de encapsulados, por neumococo, la principal causa de muerte en niños, el fenómeno vaso-oclusivo. Esto es un dolor óseo por infartos óseos, dolor torácico por infarto pulmonar, hitos en relación de oclusiones a nivel de los vasos del sistema nervioso central, un secuestro esplénico con anemización brusca y esplenomegalia. El tratamiento
se basa en una correcta hidratación y analgesia adecuada, llegando a emplear opioides. Sobre las leucemias, estas son enfermedades clonales malignas de las células hematopoyéticas de la médula ósea. Se caracteriza por presencia de blastos. Estos sustituyen progresivamente el tipo hematopoyético normal. Ocasionan un descenso progresivo de las células normales de las tres series hematopoyética, roja, leucocitaria y plaquetaria. Esta mielopatía se caracteriza por la aparición de una alteración clonal de los progenitores hematopoyéticos que lo confieren, dando ventaja proliferativa o de supervivencia a distintos mecanismos, como incapacidad para la diferenciación hematopoyética normal. Consiste en una persistencia de estado inmaduro de forma de blastos. Se considera diagnóstico de la leucemia aguda la presencia de al menos el 20% de blastos en la médula ósea o en la sangre periférica. Esta se va a clasificar leucemias aguda mieloblástica o no linfoide, aunque no todas las leucemia aguda mieloblástica tengan esta característica. A su vez se van a distinguir por esta clasificación MO, M1. Estas son leucemias con diferenciación mínima, con escala maduración, con maduración, el M3, leucemia aguda promielítica. Los cuerpos o bastones de Auer son especialmente frecuentes en las variantes M2 y 3, menos en la 1. Las leucemias agudas linfoblásticas, estas son de la línea linfoide B o T. Aquí se van a distinguir varias clases según la clasificación morfológica. Tenemos aquí L1 a L3. L1, leucemia linfocítica típica. 2, leucemia linfocítica atípica. Y 3, leucemia similar al linfoma tipo Burkitt. Esto es con citoplasma vacuolado y típica imagen histolítica en cielo estrellado. Los marcadores celulares en cada una de ellas van a distinguir y nos van a permitir saber una de la otra. Sobre las manifestaciones, por lo normal, en la parte progresivo de la hematopoiesis, los blastos en la médula ósea, la infiltración blástica de otros tejidos u órganos, fracaso de hematopoiesis, esto conlleva un síndrome anémico, neutropenia progresiva de infecciones de repetición, trombopenia con hemorragia. Es característica la aparición de coagulación intravascular diseminada. La infiltración blástica de otros órganos produce la aparición de esplenomegalia, adenopatía, dolor óseo, infiltrado del sistema nervioso central y una masa mediastínica por crecimiento del timo. El diagnóstico se basa en la punción medular. El tratamiento se va a realizar con distintos ciclos de quimioterapia. En algunos casos se precisa trasplante de médula ósea. Y dependiendo de la caracterización de la leucemia y los marcadores pronósticos.